¿Por qué los ateos piden tanta coherencia, tanta lógica y tanta razón a los teístas? Porque su mundo demencial no los tiene. Dice un ateo muy contento: la ciencia ya demostró con el estudio metódico y sistemático de una realidad lógica, coherente, racional, cifrada en perfectas leyes de ecuaciones matemáticas, que no existe ningún diseño inteligente. Así tenemos el típico doble estándar ateo. Por un lado te dicen, no hay diseño inteligente, pero por otro te dicen, pero eso sí, estudia todo como si fuera lógico, racional, geométrico, temporal, espacial, como si estuviera ordenado y regulado por leyes universales estrictas, cifradas en complejas ecuaciones matemáticas, con valores de constantes convenientemente adecuados. La ciencia presupone un diseño inteligente. Si no das por hecho que el cosmos es inteligible, que es racional, que es lógico, que está ordenado por leyes, que es matemáticamente modelable, entonces simplemente no puedes hacer ciencia. En el momento que digas que el cosmos no es inteligible, lógico, racional, coherente, que no sigue leyes, que no es matemático, en ese momento la ciencia acaba y muere, es decir, en cuanto te declaras ateo. Por eso la ciencia nace del teísmo. La ciencia occidental nace en un ambiente judeocristiano y de teísmo griego. Por eso todos los primeros científicos eran teístas. Por eso el método científico y la ciencia tomó forma moldeada por puros teístas. La ciencia no podría nacer del ateísmo, pues los que no creían en dioses proponían que todo era una tontería absurda sin sentido, porque tendrían que buscarle leyes, procesos o mecanismos lógicos, racionales y matemáticos. ¿A quién se le ocurriría estudiar metódica y sistemáticamente un caos, esperando encontrar respuestas lógicas, racionales, coherentes, ordenadas, etc.? No tiene ningún sentido. Le dice un ateo a un deísta: sí, pues yo creo en la lógica y la razón. Le contesta el deísta: pensé que el deísta era yo. 9. El ateísmo no es el que busca la lógica, razón y sentido detrás de las cosas, sino el que niega que detrás de las cosas haya lógica, razón o sentido, pues ni que hubiera un Dios detrás de ellas. Dice un ateo: yo soy ateo por gracia de Dios. Y le contesta el deísta: yo soy deísta por gracia del caos. Por eso el ateísmo no busca explicaciones inteligentes a las cosas, es el primero en negar que las tengan, el primero en atacar inteligencias y diseños inteligentes. ¿Cuál es el colmo de un materialista? Que toda la materia se rija a base de leyes inmateriales. Actualmente los ateos de hoy pueden hacer ciencia, pues los teístas sembraron las bases de la ciencia. La raíz de la ciencia es el paradigma teísta, que dice que hay un Dios y que el cosmos es creación divina, por lo tanto que es lógico, racional, matemático, coherente. Gracias a eso surge el tallo de la ciencia, es decir, el método científico, que como vimos fue creado por teístas. Y también salen todas las ramas de la ciencia, que también fueron iniciadas por los teístas. Y ya después salen las flores, que serían como los modelos matemáticos, y los frutos, que sería la tecnología y las diversas aplicaciones, por ejemplo, como la medicina. Pero fue el teísmo, fue la religión, la que plantó y la que hizo crecer esta planta. Así, en tanto tú estudies metódica y sistemáticamente el cosmos, obtendrás resultados, no importa que creas que estudias un diseño inteligente o un caos estúpido. Con el tiempo, la ciencia teísta se volvió muy útil y poderosa, entonces los ateos intentaron robársela y ponerla contra la religión que la había creado. El ateísmo es tan pero tan hueco que tiene que robarse los logros de la ciencia para aparentar que sirve de algo. Yo sé lo que es la ciencia, y créeme, la ciencia se sostiene mejor en un diseño inteligente teísta que en un caos estúpido ateo. ¿Por qué un ateo nunca recoge su cuarto? Porque espera que del caos surja el orden. Cuando la ciencia avanza, el ateísmo de los huecos retrocede. Cada vez que un ateo decía que las cosas ocurrían por azar, por casualidad y por churro, es decir, cada vez que llenaban los huecos de la ciencia con su azar de los agujeros, la ciencia avanzó y encontró más leyes, más ecuaciones, más matemáticas, más razón, más lógica, más propósito. Tarde o temprano, la ciencia hará obvio el diseño inteligente de los teístas y deístas, y la ciencia descartará el caos estúpido de los ateos. Es irónico porque varios ateos dicen, yo soy ateo por la ciencia, pero básicamente proponen un caos estúpido. Bueno, yo soy deísta por la ciencia, pues yo propongo un diseño inteligente y por tanto, con toda justicia y con toda ley, yo puedo proponer que se estudie inteligentemente esperando obtener resultados inteligentes. Le dice un niño ateo a su papá, oye papá, ¿el cosmos no está hecho para la vida? Y dice el papá, no, claro que no. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?
Dado que en el teísmo el cosmos es un diseño inteligente, pues se espera que funcione y que pueda ser explicado racionalmente su funcionamiento. Eso es lo esperado, eso es lo que se espera desde el teísmo. En el ateísmo, el cosmos es un caos estúpido y se espera que no funcione y que no pueda ser explicado racionalmente su no funcionamiento. Pues los ateos dicen que no hay una razón detrás del cosmos. ¿Por qué rayos tendría que funcionar y por qué rayos su funcionamiento tendría que ser racional? ¿Por qué los ateos son personas de mucha fe? Porque son los únicos que utilizarían la ciencia para estudiar un caos. Ciencia versus ateísmo. Proponer que todo es una tontería sin sentido no es ciencia. Lógica, coherencia, razón, matemáticas, todos esos son cosas mentales. Si la realidad funciona a razón de cosas mentales, es porque la realidad es una construcción mental. Tan fácil como eso. Le dice un ateo a otro: por fin demostramos que el cosmos es una tontería y que estamos todos fregados. Y dice el otro ateo: ¡ay, qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué gusto! ¡Qué inteligentes somos! Seguro la humanidad nos amará mucho por esto. Archimago, es que los ateos proponemos la razón. Falso. Los ateos son los que niegan la razón. Los que proponen que hay una razón, que esa razón crea un diseño racional y luego proponen racionalmente, que estudien racionalmente ese diseño racional de esa razón, son los teístas. Los que proponen que no hay razón, los que proponen que no hay diseño racional, pero eso sí, en su doble estándar te piden que estudies todo racionalmente, son los ateos. ¿Por qué los ateos piden que razones las cosas si son los primeros en negar una razón detrás de las cosas? Y los ateos también mienten en otra cosa. No solo dicen que la ciencia, sino que también la razón se opone a la religión. Pero resulta que también el padre del racionalismo mismo era un teísta, René Descartes. Si la razón es tan opuesta a la religión, ¿cómo es que el racionalismo mismo vino de un teísta? Quizá los jesuitas no eran tan malos educadores después de todo, ¿no lo creen? Pues es más lógico que quienes propongan una razón, Dios, detrás de las cosas, que crea un diseño racional, sean los padres de la ciencia y la razón, es decir, los teístas, a que aquellos locos que se la pasan negando una razón, Dios, detrás de las cosas y atacando un diseño racional, es decir, los ateos. Por ello, cuando cuestionas mucho, un ateo termina reconociéndose como agnóstico, porque ni él mismo se cree su ateísmo. Aquí tenemos otra mentira atea. Dicen que la ciencia y la religión chocan, que se superponen, que son excluyentes y no pueden existir juntas. Dicen: escoge una u otra. Pero recordemos que la religión trata de los sujetos y sus asuntos, es decir, Dios y las almas, es cualitativa. Y la ciencia trata de los objetos y sus relaciones, es cuantitativa. La religión trata del propósito, el sentido, el significado, los objetivos, las metas, la ética, la moral, etc. Es decir, si la vida es como una obra de teatro, pues trataría de los actores y la trama. Por otro lado, la ciencia pues trata de la distancia, del tiempo, de la masa, la velocidad, del peso, propiedades químicas, etc. Si la vida es como una obra de teatro, pues la ciencia más bien estudia la utilería y la escenografía. Pero recordemos que la ciencia te podrá medir el cosmos de lado a lado, pero no te puede decir si es un diseño inteligente o no, solo arroja datos crudos. Mientras la religión no te mide el cosmos, pero es la que te puede interpretar en las cualidades de esas mediciones si es un diseño inteligente o no. Así no tiene nada de excluyentes. El teísmo creó la ciencia para explicar y medir cuantitativamente la creación divina, el cosmos, y el teísmo mismo es la interpretación cualitativa de la creación divina, el cosmos. Bueno, los que proponen una razón detrás de las cosas, pues más bien son los teístas y los deístas. Le dan tanta importancia, tanta realidad, tanta prioridad a la razón, que hasta le dan un nombre y una existencia propia. Se llama Dios. Quienes se la pasan proponiendo, afirmando y defendiendo una razón detrás de las cosas, un diseño inteligente, una inteligencia, pues los teístas y los deístas. Y de hecho, por cierto, ¿de quién la defienden? ¿De quién defienden la razón, la inteligencia, los diseños inteligentes? Pues justamente los defienden de los ateos, que los atacan todo el tiempo maliciosamente. Entonces, los teístas y los deístas proponen que hay una razón, Dios, que crea un diseño racional, el cosmos, y luego te dice, bueno, pues usa tu razón para estudiar ese cosmos racional que hizo esa razón, porque la razón lo permea y lo abarca todo, lo rige y lo gobierna todo. En cambio, los ateos proponen
que no hay una razón ateo, no Dios, no razón detrás de las cosas. Por tanto, no hay un diseño racional. El cosmos es una tontería irracional y absurda. Pero eso sí, en su doble estándar te dicen, usa tu razón para estudiar ese cosmos irracional que no tiene ninguna razón detrás de él. Te dicen, estudia todo como si la razón lo permeara y abarcara todo, como si gobernara y rigiera todo, aunque luego la niegues y la ataques por la espalda. ¿Cuál es el colmo de un ateo? Intentar usar la inteligencia para vencer a la inteligencia detrás de las cosas. En el fantástico mundo de los ateos, por un lado está la religión, que es la fe, y por otro lado está el ateísmo, que es la ciencia, la razón, la lógica, según ellos. Pero, como acabamos de ver en este video, pues la ciencia más bien nace en un ambiente teísta y se sostiene mejor en un diseño inteligente que en un caos estúpido. Los teístas proponen la razón y los ateos la niegan. Las explicaciones racionales solo son esperadas desde el teísmo. Y lo mismo pasa para la lógica. Si quieren, por ahí tengo otro video que se llama Lógica versus ateísmo. Entonces, bueno, si realmente todo esto pertenece al teísmo, ¿qué es lo que en verdad propone el ateísmo? Si la fe, la ciencia, la razón, la lógica están sustentadas en la religión, en Dios y en el diseño inteligente, ¿qué es lo que está proponiendo el ateísmo? Pues obviamente lo que propone el ateísmo es desesperanza y fatalismo, caos, locura, desorden, irracionalidad, una realidad ilógica. Pues básicamente desde el ateísmo, el cosmos y la vida son accidentes absurdos que no sirven para nada, que no van en ningún lado y solo se dan a lo bruto y sin sentido. Eso es lo que en verdad está proponiendo el ateísmo. Entonces, no es de sorprenderse que quieran robarse todos los frutos del teísmo y luego, irónicamente, pretender ponerlos en contra del teísmo. Intentan usar la razón en contra de la razón, intentan usar la inteligencia en contra de la inteligencia, intentan usar la lógica en contra de la lógica. O sea, ¿por qué el ateo es el debatiente más comprometido del mundo? Porque está dispuesto a negar su propia alma con tal de tener razón. Observen esto. Dios igual razón. Por tanto, la fe en Dios es la fe en la razón. Bueno, en la razón, la lógica, la inteligencia, el amor y demás atributos divinos detrás de las cosas. Los ateos solo son teístas torpes que aún no se han dado cuenta que son teístas. Los creyentes. Si ven los videos de este canal se darán cuenta que siempre llama creyentes a los teístas. ¿Por qué nos llama creyentes? ¿Qué creemos los creyentes? Pues justo en Dios, la razón detrás de las cosas. Qué absurdo, primero se quejan de que los teístas rechazan la razón y luego los llaman creyentes por creer en la razón. Los no creyentes. Ciertamente los ateos son los no creyentes de la razón y de Dios, ni que viviéramos en un diseño inteligente y racional, pero los ateos sí son creyentes, creyentes de que todo es una tontería absurda y sin sentido que se dio a lo bruto y a lo menso. ¿Por qué los ateos también son los primeros en criticar y destruir propuestas ateas? Porque los ateos solo saben criticar y destruir, criticar y destruir. Ateos, usemos la razón para atacar a la razón detrás de las cosas, que puede salir mal. Vivir es absurdo. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que todas tienen al menos una cosa en común. Están equivocadas. En primer lugar, quiero mencionar que por qué habla de ciencia. O nos dices que todo es absurdo, que todo es un caos, o nos dices que todo está regulado y ordenado por leyes universales, lógicas, coherentes, racionales. O sea, es como tu doble discurso. Todo es absurdo. Pero estúdialo como si fuera lógico, racional, coherente, matemático, ordenado y regulado y estructurado. O sea, es absurdo que una atea nos hable de ciencia. Pero bueno, vamos a hablar de ciencia. Sus sistemas de creencias son obsoletos porque han fallado estrepitosamente en explicar cómo funciona el universo. Entonces, la ciencia es una herramienta que creó la religión para estudiar cómo funcionaba el cosmos, porque la religión dice, 1, el cosmos funciona, 2, vamos a estudiar cómo funciona. Los ateos no podían estudiar el funcionamiento del cosmos porque, 1, desde el ateísmo, el cosmos no funciona. Si funcionara, implicaría que tiene una intención, un propósito, un objetivo que se logra con su funcionamiento. Entonces no pueden estudiar el funcionamiento del cosmos porque en el ateísmo el cosmos no funciona, es un montón de materia regada a lo bruto y a lo menso, moviéndose a lo estúpido, que si parece medio funcionar es mera coincidencia, es pura coincidencia. Por eso la ciencia no empezó desde el ateísmo, la ciencia empezó desde el teísmo, porque justamente los teístas, la religión decía, el cosmos funciona.
Entonces, no es que la religión haya fallado en explicar cómo funciona el cosmos. En cambio, los ateos, si de entrada dicen que no, pues no hay leyes, no hay orden, no hay sentido, todo es absurdo, no hay funcionamiento, pues ¿cómo vas a empezar a hacer ciencia? Los ateos proponen que todo es una tontería sin sentido, pero los teístas no nos los tragamos porque los ateos han fallado estrepitosamente en mostrarnos que todo es una tontería. Nosotros podemos ver orden, podemos ver leyes, podemos ver matemáticas. Se los repito, pero es que no sé de qué otra forma puedo hacer que lo entiendan. Entonces el ateísmo ha fallado no solo en explicar cómo funciona el cosmos, porque el ateísmo no explica cómo funciona el cosmos, sino que ha fallado en decir que el cosmos no funciona, porque en su contradicción nos quiere decir es que con la ciencia los ateos ya descubrimos el funcionamiento del cosmos. Güey, tú eres el primero que decía que el cosmos no funcionaba, ¿cómo me vas a explicar su funcionamiento? Entonces es este doble estándar y esta mentira y contradicción de los ateos, porque el ateísmo dice que todo es una tontería sin sentido. Entonces, ¿quién quiere ser ateo? Los ateos se quieren robar los logros de la ciencia para decir, el ateísmo dice que todo es una tontería, pero mira, me robé la ciencia y con la ciencia, ya ves, el ateísmo es muy bueno porque el ateísmo tiene a la ciencia. Son puras mentiras, son puras tonterías de los ateos. La ciencia no encaja en el ateísmo. ¿Cómo vas a estudiar metódica y sistemáticamente un caos absurdo? Porque hoy en día cualquiera puede ser ateo, porque hoy en día cualquiera se cree crítico. La ciencia ha llegado a desdeñar la pregunta del por qué, atendiendo solo al cómo. No, esa no fue la ciencia. Esos fueron los brutos ateos que no creían el por qué, solo creían el cómo porque les funcionaba y con eso podían negar a Dios según ellos en su imaginación. Porque obviamente el funcionamiento del cosmos es demostración de que el cosmos tiene propósito, sentido y funciona. Funciona, es un diseño inteligente con una función. Nos dice que nos deberíamos conformar, aceptar las maravillas descubiertas por el entendimiento. La ciencia no dice nada de eso, son inventos ateos, pero obviamente los ateos se roban la ciencia y dicen que la ciencia habla en su voz. Entonces, la ciencia dijo lo que nosotros los ateos decimos, que tenemos que sentir esto, tenemos que sentir... La ciencia no habla de esas cosas. ¿Por qué los ateos hablan de progreso si de la tumba nadie pasa? Pues porque en un cosmos absurdo hay que ser absurdos. E ilusionarnos con las que se están por descubrir. Ya vendrá la realidad aumentada, los coches autónomos, la fusión nuclear, la cura de enfermedades mortales, los implantes neuronales, la inteligencia artificial, la amortalidad, la inmortalidad, los viajes interestelares. Pero, ¿para qué? Ese es el problema de los ateos, de robarse la ciencia y del cientificismo, que siguen viviendo en una realidad absurda. Entonces se roban la ciencia y dicen, ay, con la ciencia estoy logrando muchas cosas, pero pues, básicamente nada más tienes 2 que 3 satisfacciones más, pero sigues viviendo en un mundo demencial y absurdo que se va a ir a la fregada. Entonces, cuando se robaron la ciencia, cuando intentan usar el discurso de los teístas de la ciencia, no funciona desde el ateísmo. Y los mismos ateos se dan cuenta de que su cientificismo no sirve de nada. Bueno, vamos a tener naves espaciales, curas y todo, pero seguiremos viviendo en un caos absurdo y sin sentido y sin razón de ser, tonteando a lo bruto. ¿De qué murió el deísta Ockham? Lo mató un ateo con su navaja. Ayudar a otros, impulsar la ciencia, cuidar de la... ¿Cómo le encanta hablar de ciencia? O sea, eres atea, vives en un caos. ¿Cómo va a funcionar la ciencia en un caos? Deja la ciencia para los diseños inteligentes. La ciencia presupone un diseño inteligente, presupone que la realidad es inteligible, porque si no fuera inteligible, pues no puedes hacer ciencia. Presupone que la realidad está ordenada por leyes. Si no estuviera ordenada, no podrías hacer ciencia, y que esas leyes pueden ser modeladas matemáticamente. Si no es inteligible, si no está regulado y ordenado por leyes, si no está cifrado en ecuaciones matemáticas, no puede haber ciencia. Para que tú hagas ciencia, tienes que presuponer que puedes hacer todo eso, tienes que presuponer un diseño inteligente. Si tú eres un ateo que piensa que todo es caos, ¿por qué tendría que tener leyes el caos? Y porque esas leyes tendrían que estar cifradas en ecuaciones matemáticas. Realmente no entiendo los ateos cuando se roban la ciencia y están hablando todo el tiempo de ciencia. No tiene nada que ver con el ateísmo, no encaja y ni siquiera sirve. Pon tú que en un caos puedas hacer ciencia. ¿De qué te sirve? Como tú misma dices, tienes cochecitos, tienes cosas y así, tienes algunas satisfacciones, pero sigue siendo un cuerpo hueco, sin alma, desalmado, que no tiene futuro ni propósito. ¿Cuál es otro colmo de los materialistas? Tener que negarse a sí mismos para que funcione su modelo. Tenemos 2 tesis principales, la tesis teísta y la tesis atea.
¿Qué dicen estas tesis? La tesis teísta dice que hay uno o más dioses, es decir, hay al menos una mente, una razón, una lógica, una inteligencia detrás de las cosas, que de hecho creó a las cosas, las ordenó y las rige. ¿Qué dice la tesis atea? Dice que no hay dioses, no hay mente, no hay lógica, razón, inteligencia detrás de las cosas. Solo hay un montón de cosas salidas de ningún lado, moviéndose a lo bruto, formando todo sin querer. Ahora, ¿qué se espera de cada una de esas tesis? De la tesis teísta, dado que hay al menos una mente, pues lo que se puede esperar encontrar pues es orden, lógica, razón, coherencia, sentido, abstracciones mentales como las matemáticas y la geometría, lenguajes otra vez como las matemáticas o como la bionanotecnología genética, encontrar leyes, procesos, mecanismos, etc. Lo que se espera encontrar es un diseño inteligente. Ahora, de la tesis atea, ¿qué se espera? Pues dado que no hay una mente, lo que se espera encontrar es desorden, caos, locura, sin sentido, materia descontrolada moviéndose al bruto, o de hecho, sin movimiento alguno. ¿Por qué la materia manifestaría conductas? Ni que fuera como las fábulas, donde los objetos manifiestan conductas como si fueran sujetos. Lo que se espera de la tesis atea es que todo sea un caos estúpido, una burrada cósmica. Lo gracioso es que José Luis encuentra leyes, procesos y mecanismos, lo que es esperado del teísmo y un diseño inteligente, y por eso descarta al teísmo y al diseño inteligente. ¿No serán esas leyes, procesos y mecanismos justo la evidencia empírica de la tesis teísta? Si el teísmo propone que tienes que encontrar leyes, procesos y mecanismos, y tú encuentras leyes, procesos y mecanismos, lo que me estás diciendo es que encontraste demostración empírica de que la tesis teísta es cierta. ¿No serán esas leyes, procesos y mecanismos justo la evidencia de que la tesis atea de un caos estúpido y una burrada cósmica es falsa? Porque una burrada cósmica sería lógica, racional, llena de leyes, de matemáticas, de ciencia, etc. Pero bueno, es deliciosamente irónico. Supongo que algunos vemos en las leyes, mecanismos y procesos un diseño inteligente. Otros ven en las leyes, mecanismos y procesos una burrada cósmica que se opone a un diseño inteligente. Lo que para José Luis es una demostración en contra o una alternativa a un diseño inteligente, para mí resulta ser una demostración empírica de él. Es justo lo que se esperaría encontrar: leyes, mecanismos, procesos, orden, matemáticas, lógica, razón, geometría. Que no, está todo de cabeza. Y luego tenemos la falsa competencia. Dice, bueno, la respuesta es que al igual que ocurre con el origen de la vida, este origen puede ser explicado con un mecanismo que de hecho los físicos llevan trabajando en él los últimos 30 o 40 años, la inflación cósmica. Este mecanismo todavía no ha sido verificado observacionalmente con rotundidad, pero siendo rigurosos compite contra la acción divina. Mecanismos. ¿Se acuerdan que les dije que los mecanismos no solo no van en contra de un diseño inteligente, sino que son esperados en él? ¿Cómo van a competir con la acción divina si desde el teísmo los mecanismos son fruto y demostración de la acción divina? Les pondré un ejemplo. ¿La programación compite con el programador? Imagina que tienes un juego de video y dices, yo no necesito el programador, si meto el disco o lo descargo en la consola, puedo jugar. ¿Para qué rayos quiero al programador? Si yo quiero explicar lo que pasa en el juego, hay mecanismos en la programación que lo explican. Como verás, la programación compite con el programador. No compiten, ni siquiera están al mismo nivel, ni siquiera están en la misma categoría. Eso sí que es confundir gimnasia con magnesia. Ningún mecanismo puede competir contra el diseño inteligente cuando justamente de lo que trata el diseño inteligente es de decir que todo el cosmos es un mecanismo inteligente gigante con un montón de submecanismos. Esa es su esencia. De hecho, lo que compite contra un diseño inteligente teísta es un caos estúpido ateo. Decir que ni siquiera hay mecanismo, solo un montón de materia moviéndose a lo bruto, que si parece funcionar es mera coincidencia. Entonces parece que nunca entendió lo que realmente es un diseño inteligente. Si el diseño inteligente dice que el cosmos es un mecanismo inteligente gigante con un montón de submecanismos y tú encuentras mecanismos como la selección natural, como la inflación cósmica, ¿acaso no estás encontrando justamente la evidencia empírica de un diseño inteligente frente a tus narices? Malo que me dijeras, oye, no veo leyes, oye, no veo mecanismos, oye, no veo procesos, solo cosas que ocurren a lo bestia sin explicación racional o lógica. Pues en ese momento hubieras encontrado evidencia empírica del ateísmo y un caos estúpido.
Dice la RAE, mecanismo, conjunto de las partes de una máquina en su disposición adecuada, estructura de un cuerpo natural o artificial y combinación de sus partes constitutivas. Desde el ateísmo no hay una máquina con partes en disposición adecuada, no hay adecuado o inadecuado, no hay propósito ni objetivo, solo hay materia que cae donde mal que bien puede. Solo una mente es capaz de tener un objetivo y juzgar cualitativamente si algo corresponde o no a ese objetivo para decir que está dispuesto adecuadamente hacia un propósito o un resultado deliberado. Mecanismo versus Dios. Ningún mecanismo compite contra Dios, pues Dios justamente sería el creador de los mecanismos o la mente detrás de los mecanismos. ¿O qué? Ahora resulta que los mecanismos salen solitos de la casualidad y la estupidez abyecta. La competencia solo está en tu imaginación. La única diferencia entre un científico teísta y un científico ateo es que el científico teísta cree que estudia un diseño inteligente y el científico ateo cree que estudia un caos estúpido, que convenientemente resultó inteligible, ordenado, matemático y lleno de mecanismos y procesos igualito a un diseño inteligente. Solo a un ateo se le ocurriría usar la ciencia, que es el estudio metódico y sistemático de una realidad lógica, racional, coherente y geométrica, ordenada y regulada por leyes interdisciplinarias y multidisciplinarias, con valores precisos, cifradas en complejas ecuaciones matemáticas, para negar un diseño inteligente. ¿Son ellos sus tan terribles adversarios? Le pregunta a un deísta a otro deísta, oye, ¿en verdad los ateos son escépticos? Y le contesta el otro deísta, lo dudo. Que literalmente dice así, el universo no está bajo ninguna obligación de hacerte sentido a ti. Y ciertamente, desde el ateísmo, el cosmos no estaría bajo ninguna obligación de hacerte sentido. Es una burrada cósmica, es una absurda tontería sin sentido que se dio así nada más. Si le hubieran dicho, por ejemplo, a Newton, oye, el cosmos no tiene la obligación de que tenga sentido que te caiga una manzana en la cabeza. O si le hubieran dicho a Copérnico, a Galileo, a Kepler, oigan, el cosmos no tiene la obligación de que tenga sentido el movimiento de los planetas. O si le hubieran dicho a Darwin, oye, el cosmos no tiene la obligación de que tenga sentido la evolución de los cuerpos biológicos. O que le hubieran dicho a Pitágoras, oye, el cosmos no tiene la obligación de que las matemáticas tengan sentido. O que le hubieran dicho a Sócrates, Descartes, Kant, Hume, Hegel, etc. Oigan, el cosmos no tiene la obligación de que ninguna filosofía haga sentido. Entonces, ¿dónde rayos estaría la ciencia y la filosofía? Obviamente desde el ateísmo nada tiene sentido y todo es una burrada cósmica. El ateísmo tiene un antiespíritu anticientífico. Afortunadamente, Copérnico, Newton, Galileo, Kepler, Pitágoras, Darwin, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pasteur, Paracelso, Lavoisier, Occam y otros muchos, pues eran teístas. Algunos ateos actuales podrán robarse la ciencia y fingir ser sus voceros, aprovechándose del esfuerzo de varios teístas que durante milenios le buscaron un genuino orden y un sentido real al cosmos, a este diseño divino. Pero bueno, tarde o temprano su máscara caerá al suelo y mostrarán su verdadero rostro. Estaba viendo, repasando unos videos de Lawrence Krauss. A cada rato dice, oh, religion is nonsense, nonsense. Y se enoja y grita y patalea diciendo que la religión no tiene sentido, que pues es absurda, que el sinsentido y que no sé qué. Y yo, muy bien. Oye, güey, no es el ateísmo el que propone directa y literalmente que el cosmos no tiene sentido, que la realidad no tiene sentido, que la vida no tiene sentido. El ateísmo es la propuesta del sinsentido por excelencia. Quien propone literalmente que no hay sentido para nada son los ateos. Justamente los teístas, en contraposición al sinsentido ateo, decimos no ateos, si hay sentido, si hay propósito, si hay dirección. Búsqueda de la verdad. Los ateos no buscan la verdad, son los que creen que ya la encontraron. La verdad atea es, todo es un accidente sin sentido que se dio porque sí, no sirve para nada y no va a ningún lado. ¡Bravo! Atrás, hijos del caos y la locura. Dejen la ciencia para los dioses y las almas. ¿De qué les sirve la ciencia siendo autómatas sin libertad a mitad de la locura? Porque un ateo quiere entender un cosmos absurdo, estúpido y irracional que de entrada no se puede entender y no le sirve de nada entender, porque de todas maneras está el fatalismo ateo, está el determinismo y tú ni siquiera eres libre. O sea, las personas que dicen que todo es absurdo, sin sentido, irracional, que no hay futuro, son los que se quieren sentar en los tronos de la ciencia.